Grave. Ok. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya por último vamos a hacer una transmisión vía Facebook, por si algunas personas pueden conectarse, así que se tarda 30 segundos. Mm, Sí, pero como esta es Mac y estos, luego hay incompatibilidades y no te dan chance. Por ahí va. Listo, ya se está transmitiendo. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Estimado Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Perdón por el retraso a todos, empezando por ti, por supuesto. Saludos al doctor Julio Horta. ¿Nos escuchas, Julio? Sí, los escucho muy bien. Muchas gracias. Igual una disculpa para ti por hacerte esperar. A nuestro amigo, el doctor Carlos González Domínguez, está por ahí. Bueno, si no, no tardará en conectarse. Carlos González. A la doctora Sandra Vera. Bueno, acá en la Ciudad de México que hay un aguacerazo. Acá estoy, bajo la lluvia, pero ya la libré. Perfecto. Bienvenida, Sandra. También por aquí nos acompaña en el auditorio de videoconferencias, Eder Domínguez. Eder, buenas tardes. Y ya debe estar también conectado José Luis Álvarez. José Luis, ¿estás por aquí? Bueno, si no, debe estar también por conectarse. Bien, pues a nombre del Departamento de Comunicación, del área académica de posgrado de aquí de nuestro departamento, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, en primer lugar, darle las gracias al doctor Carles Vidales por haber aceptado compartir el día de hoy algunas reflexiones sobre este recientísimo libro que publicó hace unos meses y que, bueno, para fortuna de los que estamos en el campo de la comunicación y en otros campos cercanos, aledaños disciplinarmente, pues ya salió publicado y este evento, esta actividad tiene justamente la función de, por un lado, por supuesto, felicitar a Carlos por esta publicación que se hace en esta importante editorial española y por otro lado, pues dialogar, escuchar de viva voz, empezando por la opinión y la palabra del propio Carlos sobre este libro, sobre esta publicación, sobre sus objetivos, su contenido, buscando que todos los que estamos conectados y las personas que nos estén viendo o escuchando en Facebook o en Zoom, pues puedan despertar el interés por acercarse a este libro, comprarlo, leerlo, discutirlo. Como es bien sabido, pues Carlos Vidales es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Él tiene ya una trayectoria de por lo menos 2 décadas haciendo publicaciones en el campo de la comunicación, en el ámbito de la semiótica, la teoría de la comunicación, y todos los que conocemos a Carlos sabemos de sus intereses intelectuales y un poco de su trayectoria, y bueno, sabemos que Carlos se caracteriza, se distingue justamente por esta mirada, este interés que tiene desde el punto de vista de la teoría en pensar más allá de lo que hemos adquirido en la tradición del propio campo de la comunicación en México y también en otras disciplinas. Así que bueno, es un gusto para nosotros, cumpliendo con la función de los posgrados en comunicación en nuestra universidad, de traer esta buena nueva de la publicación de este libro,
buscando que todos los interesados en este tipo de materiales puedan acercarse a él. Por supuesto, una presentación como una actividad social, comunicativa, no bastará para agotar todas las ideas, los vericuetos, los argumentos, la intertextualidad que está contenida en este material que nos comunica Carlos. Pero bueno, esperemos que en otras sesiones, en seminarios, en congresos, en otro tipo de espacios dentro y fuera de la comunicación, se siga dialogando, discutiendo, reflexionando como corresponde a un buen libro de teoría, el contenido y los argumentos de este material. Así que, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Tenemos a cuatro invitados, 5 invitados para hacer algunos comentarios. El doctor Julio Horta de la UNAM, el doctor Carlos González Domínguez de la Autónoma del Estado de México, la doctora Sandra Vera de aquí del Departamento de Comunicación de la Ibero, el maestro Eder del doctorado en Ciencias Sociales de aquí mismo de la Ibero, y José Luis Álvarez, que también es estudiante de la maestría. Tenemos una composición muy rica de comentaristas que seguramente no nos dará tiempo de pasar todas las horas que se merece este libro para platicar, pero bueno, quisimos tener este caleidoscopio de miradas justamente para dar diferentes puntos de vista que enriquezcan pues el diálogo sobre este material. Así que sin más, la dinámica de esta actividad sería empezar escuchando al propio Carlos, su testimonio, su palabra alrededor de esta importante publicación, y de ahí en adelante, después de que él concluya, pasaremos a la ronda de comentarios en el orden en el que están planteados en el flyer. Así que nuevamente, Carlos, pues muchas gracias, felicidades por la publicación y será un gusto escucharte. Bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Samuel, por la presentación. En realidad yo pues seré extremadamente breve. El texto que ahora nos convoca pues tiene alrededor de 2 décadas de trabajo. Esto lo he ido trabajando con algunos de los que están aquí presentes. Algunos han estado en estas charlas durante varios años. Y pues es un texto teórico. La propuesta y la cibersemiótica, es importante reconocerlo, no es mía. La propuesta teórica originalmente es del profesor Søren Brier, uno de los precursores del Círculo Biosemiótico de Copenhague, con quien me acerqué a trabajar ya hace algunos años en busca de entender esta obsesión por qué es la comunicación. Y terminando mi tesis de maestría, un querido colega colombiano me regaló un libro cuyo título era Cibersemiótica y el autor era Søren Brier. Me tomó mucho tiempo leerlo y mucho más tiempo entenderlo. Es un texto publicado en el 2008 y que hasta la fecha sigue siendo un texto que para mí es texto de cabecera. Pero la verdad es que había muchas lagunas en mi propia formación y en la propia teoría. Entonces me acerqué directamente al autor. Durante mis estudios doctorales fui a estancias de investigación largas con el profesor. De ahí entablamos una relación muy estrecha de colaboración y trabajo conjunto. Y finales del 2019, Brier sufrió, pues lamentablemente, un episodio de salud que parece que lo retiró definitivamente de la vida académica. Y entonces, pues lo que nos queda es un legado que él mismo aceptaba desde un inicio, tiene todavía muchos huecos, tiene todavía muchos espacios de discusión, tiene todavía áreas que tienen que ser trabajadas mucho más a detalle porque es una teoría muy ambiciosa que intenta integrar muchas perspectivas epistemológicas que no son tan sencillas y que en sí mismas pues implican una lectura y una discusión muy profunda. Me refiero a la cibernética de primer y segundo orden y a la nueva ola llamada la neocibernética, pues a la perspectiva de sistemas, a la evolución que tuvo la cibernética de primer y segundo orden, en la propuesta de la autopoiesis de Maturana y Varela, en lo que tuvo posteriormente con los desarrollos en la teoría de sistemas de Luhmann. Tiene también otras fuentes asociadas a la semiótica persiana, tiene otras fuentes asociadas a la teoría del lenguaje de Wittgenstein, tiene otras asociadas
a la etología. Brier era, su campo original de trabajo es la etología y las ciencias de la vida. Entonces, la verdad es que pues ha sido un reto enorme poder entender de qué se trata, la perspectiva teórica de la cibersemiótica, pero algo de lo que a mí me interesó centralmente es que tomaba 4 objetos de conocimiento para articular la teoría. Y los 4 objetos de conocimiento son la información, la cognición, la significación y se me fue ahorita el otro. Cognición, significación, información y comunicación. Y al hacerlo, pues expandí el campo de la comunicación hacia otros espacios que yo nunca había pensado y que sí los había trabajado ya la semiótica, que era precisamente a los niveles fundamentales de la vida, es decir, al origen de los organismos vivos y de allá la cultura y la conciencia. Y entonces la verdad es que hay todavía muchas discusiones muy puntuales de cómo se está dando esta integración, estas teorías, estos múltiples niveles. Brier hablaba de una integración heterárquica de estos varios niveles de abstracción. Y entonces dialoga con muchos campos científicos, algunos de los cuales estaban muy lejos de mis áreas de expertise y otros un poco más cerca. Entonces, también me di cuenta en algún punto que la cibersemiótica podía convertirse fácilmente en un espacio medio de secta o religión donde solo 3 personas hablaran de ese asunto, lo que suele ser muy común en los estudios de la semiótica. Y entonces que esto tampoco tenía sentido si no se podía dialogar con otras comunidades científicas, si esto no se utilizaba para pensar y aplicarse en investigaciones concretas. Entonces, desde hace 3 décadas, el profesor Brier fundó un journal que se llama Cybernetics and Human Knowing. Y ahí están algunas de las discusiones más contemporáneas que se están dando alrededor, no solo de la cibersemiótica, sino de muchas otras áreas aledañas a la cibersemiótica. En el 2009 precisamente me incorporé yo como editor de ese journal y entonces he podido entrar en contacto con comunidades científicas de otros espacios para dialogar estos temas. Aún así, Carlos, me parece que se cortó tantito tu audio, ¿me escuchas? es, Lo último que dijiste, estos 20 segundos, no se escuchó. muchos problemas porque en la actualidad los ciber se asocia con internet y las computadoras y en realidad la propuesta de la ciber sí tiene un fundamento en eso, pero no únicamente en eso. Entonces, consideré que era fundamental presentar algo que no hizo Brier, por cierto, de manera muy puntual y los fundamentos conceptuales de la propuesta teórica. E intentar llenar algunos de los huecos y los vacíos que la teoría tenía. En el libro yo solo abordo 2 como de las 5 fuentes científicas que tiene la cibersemiótica. Me centro específicamente en la cibernética primer y segundo orden y en la semiótica persiana. Pero solo eso me dio para el libro y todavía por ahí quedaron pendientes algunas cosas. Entonces, pues es una aventura, es simple y sencillamente una hipótesis que veremos en el futuro si tiene eco o no. Lo hemos trabajado ya con algunas comunidades científicas en otros espacios académicos, se está aplicando en otros espacios académicos también, no solo en el campo de la comunicación, pero en este es el campo en el que yo trabajo y también me interesaba traer la noticia para acá. Lo cierto es que esta discusión se da mucho en inglés, casi no hay nada de estos temas en español, y entonces esa era otra de las razones de por qué publicar este texto en español. Entonces, eso es como muy breve el antecedente de dónde sale este libro. Hay los que tengan oportunidad de leerlo y los que ya lo leyeron. Yo cuento en algunos capítulos que estoy recuperando textos previos, que estoy recuperando ideas previas, es decir, no es un texto 100% nuevo, sí hay cosas que yo no había dicho, pero en realidad es como una síntesis organizada de un trayecto ya de algún tiempo. Entonces, me quedo ahí y pues la parte más interesante no es lo que yo diga, sino lo que el texto provoque en otros y otras. Entonces, pues les agradezco también a los lectores y a las lectoras porque le dedicaron tiempo
a leer por lo menos algunas páginas de este texto y al contrario, a mí me encantaría escuchar qué les provocó. Y obviamente quiero agradecerle mucho a Samuel. Samuel y yo coincidimos en redes de investigación hace ya muchísimos años. No lo quiero decir, pero porque van a adivinar nuestra edad, pero ya tiene un largo tiempo este trayecto y por eso le agradezco mucho a Samuel el espacio acá en la Ibero y pues me encantaría escucharlos y escucharlas. Muchísimas gracias, Samuel, por la invitación. Gracias a ti, Carlitos. Pues bueno, vamos a recuperar un poquito el tiempo, así que le vamos a dar en primer lugar la palabra al doctor Julio Horta. Julio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿me escucho bien aquí? Perfectamente, adelante. Muchas gracias, Samuel. Bueno, antes que nada, pues agradecer la organización de este espacio, de esta videocharla, agradecer a todos los involucrados en la Universidad Iberoamericana para la organización de este espacio y bueno, pues agradecer el esfuerzo y la invitación de mi colega y amigo Carlos Vidales. Primero, pues el esfuerzo por presentarnos esta obra, que tengo algunas opiniones que vertir al respecto, pero pues ha sido un esfuerzo que, como muchos de ustedes, hemos estado en algunas etapas de ese esfuerzo, y bueno, pues siempre es de reconocer quién en todo ese trabajo comunitario se da la tarea de integrar un campo de conocimiento. Y bueno, pues además agradezco a todos los que están en este momento con nosotros. Siempre es importante desarrollar estas ideas no para uno mismo, sino para una comunidad. Y como bien comenta el profesor Carlos, bueno, pues la intención es ir rebotando ideas. Voy a empezar a comentar algunas cosas que me parecieron interesantes dentro de la propuesta del libro del profesor Carlos. Efectivamente, hay muchas referencias a obras del mismo autor y a obras de otros autores. En ese sentido, el libro, en principio, podría parecer que no nos está mostrando nada nuevo. Podría parecer que el trabajo es un esfuerzo de síntesis de muchas de las propuestas que ya se han ido desarrollando tanto en el campo de la cibernética como en el campo de la semiótica. Y asimismo, pues recupera muchas de las discusiones que el mismo colega, el profesor Sorenbrier, ya está vertiendo en el campo de la cibersemiótica. Pero hay algunos puntos que me gustaría rescatar, sobre todo invitando a los potenciales lectores a aventurarse, a discutir sobre este campo nuevo que es la cibersemiótica. Ustedes van a encontrar en el libro que los dos primeros capítulos se enfocan a hacer una síntesis histórica respecto a cuáles fueron los fundamentos de la cibernética, cuáles son los fundamentos de la semiótica, específicamente de la semiótica persiana, de la biosemiótica, de la biosemiótica de Lotman. ¿Cuál es el valor de esta revisión? Me parece muy interesante y pedagógico el abordaje que hace el autor de este libro, porque ahora sabemos en las epistemologías contemporáneas que hacer una epistemología a partir de discutir sobre el concepto mismo resulta redundante y problemático. Toda la epistemología moderna gastó cualquier cantidad de tinta pensando justamente cómo ir desarrollando los conceptos desde los conceptos mismos. Autores contemporáneos como Feyerabend, como Thomas Kuhn, como el mismo Karl Popper, nos han mostrado una nueva vía de hacer epistemología. Y esa manera es haciendo una historia de los conceptos. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en estos dos primeros capítulos, 2 de 3 capítulos que componen el libro, es un esfuerzo del autor por circunscribirse a estas metodologías de hacer epistemología contemporánea. ¿Cómo? Revisando el desarrollo histórico de los conceptos. ¿Y por qué digo que es un esfuerzo pedagógico, no solo epistemológico?
Porque eso invita al lector a proponer sus propios cruces conceptuales. Conforme ustedes vayan desarrollando la lectura, tanto en el capítulo 1, dedicado a los fundamentos de la cibernética, y el capítulo 2, dedicado a los fundamentos de la semiótica, van a empezar a intuir algunos puntos de conexión, que si bien están sugeridos por el modo en el que expone el desarrollo histórico el autor, no son explícitos, y no sé si son intencionalmente no explícitos, porque son una invitación velada a que sea uno mismo el que vaya estableciendo metáforas de esos conceptos. El que uno comience a pensar si algunos postulados de la cibernética en términos de la caja negra, de la retroalimentación negativa, de la circularidad, si algunos de esos conceptos no están ya asumidos de alguna manera en algunos postulados de la semiótica pragmática cuando hablamos de semiosis, en algunos postulados de la biosemiótica cuando hablamos de los procesos de adaptación al entorno, cuando hablamos de los procesos de recursividad. Es muy interesante abordar el campo de la cibernética en este sentido, porque entonces la idea de hacer una historia de los conceptos responde a una epistemología en donde es la conciencia del propio lector la que va a ir intuyendo las potenciales relaciones que se pueden dar entre estos dos campos disciplinarios. Campos disciplinarios que, como bien comenta el autor, constituyen marcos, metamarcos conceptuales que van a ser el fundamento de la cibersemiótica. Porque la cibersemiótica surge con esta, como muchos campos de conocimiento contemporáneos, surge con esta necesidad de constituirse en un campo interdisciplinario y transdisciplinario. Pero la exigencia de un campo transdisciplinario, y el autor desde la introducción lo va a insistir y lo va a reforzar después en el capítulo 3, cuando nos hable de estos metamarcos, la condición de posibilidad de esta transdisciplina está en la capacidad de los investigadores de construir metalenguajes a través de los cuales se puedan vincular desde sus fronteras diferentes disciplinas. Entonces ocurre algo muy interesante como lector. Cuando uno revisa los dos primeros capítulos, uno empieza a intuir relaciones, uno empieza a establecer ciertos vínculos conceptuales o ciertas continuidades en las discusiones conceptuales, y estas intuiciones hipotéticas que uno tiene como lector, después se van a cerrar en el capítulo 3. En el capítulo 3, el autor se va a encargar de corregirnos de algunas malas lecturas, pero también se va a encargar de precisar algunas de las nociones que estábamos intuyendo ya desde los capítulos precedentes. Entonces, la idea de los capítulos precedentes como metamarcos es iniciarnos en ese metalenguaje, en esos metaconceptos que van a ser el campo fundamental sobre el cual se va a desarrollar la discusión cibersemiótica. ¿Y por qué es importante hablar hoy en día de cibersemiótica? Bueno, ya hablé un poco desde donde yo estoy observando la metodología y la pedagogía que subyace a este libro. Pero ¿por qué es importante hablar hoy en día de cibersemiótica? Como todo campo interdisciplinar y transdisciplinar, necesita de la discusión especializada de diferentes investigadores. Hoy en día es importante hablar de cibersemiótica porque estamos en un momento coyuntural en donde estamos discutiendo la condición humana, no solamente en su desarrollo sociohistórico, sino también en su desarrollo evolutivo biológico. Hoy en día hablar de temas como la biopolítica, la bioética, hablar de temas como los ecosistemas sociales, los ecosistemas mediáticos, hablar de las teorías de redes, no solamente pensando en las redes sociodigitales, sino también pensando en las redes de conocimiento que se articulan desde la comunicación interpersonal hasta la comunicación mediática. Todo eso implica un campo de observación mucho más grande de lo que cada una de las disciplinas especializadas nos permiten. En ese sentido,
la cibersemiótica podría ser un campo que nos ofrezca nuevas explicaciones para viejos problemas y que revitalice, como bien comenta el autor en la introducción, que trate de darnos vigencia hacia ciertos conceptos y problemas que ya se habían discutido, pero que puede ser que sigan siendo parte de nuestras discusiones contemporáneas, solo que desde un enfoque distinto. Hablar de cibersemiótica, entonces, esa es circunscribirse a una discusión contemporánea que nos permita tener una visión más holística de los problemas que antaño nos aquejan, pero que quizás ahora podemos llegar a soluciones distintas. Bueno, ese sería mi comentario general. Agradezco la invitación de participar comentando algunas de las cosas que observé en el libro. Sin duda quedo atento para una retroalimentación posterior. Felicito al profesor Carlos Vidales por este excelente libro. Es un libro que inicialmente, y bueno, quiero cerrar con esta anécdota, algunas de esas ideas también tuve el agrado de compartirlas con el autor en un seminario Semiótica y Teoría de Sistemas que desarrollamos justo en plena pandemia. Fue un seminario que hicimos online y tuvimos la posibilidad de que el profesor Carlos nos compartiera muchas de estas ideas que ahora están materializadas en el libro. Y también en el 2016, un seminario que realizamos precisamente aquí en la UNAM, en el posgrado de diseño y en la Facultad de Arquitectura, en donde pues tratamos de abordar el tema de la semiótica y las ciencias de la complejidad. También fue un seminario que duró casi un año y fue muy interesante ver algunos de los fundamentos de este libro expresados oralmente en las exposiciones del profesor Carlos, pero verlos ahora materializados en un libro, pues finalmente nos da una autoconciencia de cómo el tiempo al final se va materializando en cosas que van a trascender incluso al propio autor. Agradezco mucho la invitación y de mi parte sería todo. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. Bien, pues vamos a continuar entonces con nuestro siguiente invitado para hacer algunas reflexiones y comentarios, el doctor Carlos González Domínguez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Autónoma del Estado de México. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, muy bien, Samuel, no sé si ustedes a mí, porque tuve algunos problemas técnicos. Te escuchamos perfectamente, Carlos. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y expresar mi agradecimiento por esta invitación, particularmente a ti, Samuel, y encontrarme con estos que para mí son personajes, autores, que apenas estoy conociendo a pesar de que ya llevo algunos años en la profesión, y para mí es un honor estar escuchando al doctor Vidales y al doctor Horta particularmente. No tengo el gusto de los otros colegas, pero bueno, estamos aquí humildemente, ¿no? Yo leí con mucha atención, por supuesto, con mucho interés el libro del doctor Vidales, y al tiempo que leía, obviamente que iba recopilando y tratando de comprender muchos de los puntos, de los pasajes tan importantes que tienen que ver con la historia de la ciencia en general, ¿no? Lo primero que reconozco es ese gran esfuerzo de integrar, como ya lo decía el doctor Horta, de integrar todos los conocimientos y tratar de verlos converger. Por supuesto que no se trata, nadie es capaz de dominarlos, sino más bien de tomar esa conciencia que justamente hoy está como en emergencia en términos de un desarrollo, en términos de una discusión, de una autorreflexión, que es la transdisciplinariedad. Entonces, creo que es ahí donde el libro es muy inspirador al respecto, y uno desde su, digamos, desde su disciplina, desde su interdisciplina en la posibilidad de poder ya abarcar una o dos o quizá tres disciplinas, de tener un cierto dominio y ver justamente esos enlaces con los cuales la ciencia y la realidad toda se desarrollan. Creo que es ahí donde en estos tiempos me parece que
sería una de las primeras obras que nos invitan realmente a tomar en serio nuestra práctica científica. Ya lo decía el doctor Vidales, él apenas y trata de converger o de validar, digamos, dos ciencias, que es la cibernética, por un lado, y por otro lado la semiótica, ¿no? Que siendo, digamos, manejándose por separado en términos de una disciplina, ahora ya se formaría un conjunto entre dos disciplinas, lo que podemos llamar una interdisciplinariedad, pero a la vez dispuesta a dialogar básicamente, con el resto de todas las disciplinas, ¿no? Lo que pone en evidencia, me parece entonces, la obra del doctor Vidales, como él mismo lo reconoce, quizás sea un inicio porque queda mucho por aprender, sería justamente eso, ¿no? Entrar justamente en las diversas dimensiones, en las diversas dimensiones de la realidad y ver su posibilidad de convergencia y de observación, es decir, ya desde la ciencia, desde el quehacer científico, efectivamente ver cómo se va produciendo la ciencia no por la ciencia misma, como está bien claro, ¿no? O sea, no hay ciencia ni hay verdad, por supuesto, sino qué es lo que estamos o lo que se está produciendo en ese contacto de la eterna relación entre el observador y el objeto, ¿sí? Es ahí donde creo, me parece que debemos de insistir y debemos de tomar conciencia ya en estos momentos históricos que apenas efectivamente serían como el inicio de esta historia, ¿no? Que ya empieza a tomar forma. Eso es por un lado, digamos, lo que yo tengo aquí, por aquí apunté, ¿no es cierto? Y luego, por otro lado, es que yo desde mi formación, desde mis hábitos, y como diría Peirce, desde incluso mis creencias, tengo algunas lagunas y tengo algunas preguntas que, bueno, si ahorita no voy a tratar de planteárselas al doctor Vidales, pero quizá en el momento al final, supongo, ¿no? de nuestras participaciones. Es que, si bien la perspectiva cibernética de entrada nos dice que habrá que controlar lo que se produce como conocimiento, este conocimiento necesariamente debe de saber a qué punto nos lleva, ¿sí? Entonces, hoy vivimos efectivamente un sistema, vivimos en un sistema donde ya se esperan resultados de todo orden. Y creo que ahí, desde el punto de vista político, la conciencia cibernética debería de poner énfasis en una especie de crítica. O sea, no solamente entenderlo en el plano puramente epistemológico de cómo es que se desarrolla el conocimiento que producimos, sino los resultados a los que nos están llevando, ¿no? Yo creo que hoy ya empezamos a ver resultados que son un poco preocupantes. La inteligencia artificial, los niveles cognitivos de nuestra sociedad, de nuestros estudiantes, son justamente el resultado, se supone, o al menos de cierta conciencia cibernética de control, ¿verdad? De control, digamos, en términos de sistema, pero también en términos de control social, es decir, dimensión sociológica, dimensión material, dimensión económica, donde me parece que ahí justamente estaríamos, ¿cómo se dice?, traicionando ese mismo conocimiento que nos ha aportado la cibernética para no corregir justamente lo que estamos haciendo. Se trata entonces de controlar, efectivamente, de tener conciencia de qué es lo que producimos, responder a la pregunta, ¿para qué nos va a servir o por qué apuntamos a producir tal conocimiento, a producir tal movimiento, tal control de resultados? Entonces, eso ya es justamente un carácter crítico que podría, o que yo diría más bien, es necesario incorporarlo al trabajo de este esfuerzo, ¿no? Que si lo vemos como lo propone el doctor Vidales desde la semiótica,
me parece que ya con eso tenemos para dedicarnos mucho tiempo para esclarecer perfectamente cómo nosotros mismos podamos controlar lo que yo llamaría o vería faltante en toda esta aportación por el momento, ¿no? Una edición de este año apenas, y como ya nos los compartió y como viene en el libro, de un trabajo de ya de varios decenios, 2 decenios, un decenio últimamente, ¿verdad? Que sería el asunto de poder encontrar o integrar un poco, y no lo digo yo, sino más bien de lo que ya está planteado, que sería una teoría de la acción. Una teoría de la acción con esta mirada del control sobre los significados, ¿sí? Es decir, que todo sujeto, toda sociedad, todo colectivo, ¿no? En algún momento, en su dimensión maquinal, en su dimensión de respuesta ya computada en nuestra acción social, precisamente como diría Habermas, ya está tomando conciencia de lo que se está viendo afectado, ¿no? No solamente el sujeto, sino el entorno. Entonces, de mi parte, digamos, sería ese comentario de la obra que leí, que tuve el gusto de poderla leer por estos días, y que, como lo advertí, dada mi formación, y sí encuentro una cierta necesidad de poder integrar a estas reflexiones una teoría de la acción, ¿no? Que sí, seguramente está implícita, ¿no? Pero no en estos términos de puramente epistemológicos, sino de una participación que yo la pondría en una dimensión de orden político. Les agradezco su atención y seguimos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Carlos González Domínguez, de la UEMEX. Bien, pues ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Sandra Vera Zambrano, que es académica del Departamento de Comunicación de la Ibero. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias por la invitación, Samuel, y pues es un honor para mí estar compartiendo esta capacidad de pensar con ustedes, ¿no? Me da mucho orgullo, me da mucha felicidad. Tengo la cabeza que explota, entonces les agradezco mucho, doctor Vidales, doctor Horta. Pues también los comentarios que han hecho, me voy a reunir a ellos. Muy bien. A mí me gustaría comenzar por 3 virtudes que yo encuentro desde una mirada absolutamente neófita. Entonces, yo estoy partiendo de sociología de la comunicación, sociología clásica, de qué es mi formación, ¿no? Durkheimiana, weberiana, entonces de ahí vengo y desde ahí están estas reflexiones. Entonces, las primeras 3 virtudes que yo encontré y que no son absolutamente menores, en ningún caso. La primera es la de la relevancia y de la importancia de pensar en la cibersemiótica. Sobre todo en un contexto donde, y no lo digo yo, también lo dice Fuentes Navarro en el prólogo, pues estamos sumergidas en justamente en esta cohabitación que existe, ¿no? Entre cuestiones que tienen que ver con la cibernética, la tecnología, la información, la transmisión, y cuestiones que tienen que ver con los significados, significantes, y estos 4 elementos de los que hablaba en un principio. Ya no me acuerdo dónde están, pero que está la información, la cognición, la significación y la comunicación finalmente. Entonces, esa es una gran virtud. Otra gran virtud es esto que también ya se mencionó, que son las virtudes pedagógicas, ¿no? Yo leyendo estos capítulos primero y segundo, pensaba, pero ¿por qué llegó? O sea, ¿por qué tengo tantos años dando una clase de teorías de la comunicación y este libro llegó hasta ahora, ¿no? Pudiendo explicar de una manera tan amable, pero al mismo tiempo tan justa, bases históricas y conceptuales, tanto de la cibernética como de la semiótica. Entonces, ese esfuerzo yo lo aprecio, lo aprecio muchísimo, ¿no? Y después viene otra virtud que yo encuentro muy loable, que es la apuesta por estas teorías tan ambiciosas y por propuestas epistemológicas, ¿no? O sea, ¿por qué quedarnos en comunicación siempre en teorías de rango medio
o definitivamente de corto alcance, ¿no? Entonces yo de verdad aprecio muchísimo esta invitación a pensar más allá, mucho más allá. O sea, no es solamente, como lo decían también en un principio, del subcampo en estas condiciones heterárquicas, pero pensarlo pues desde una globalidad y que no sea solamente una pregunta de la teoría de la comunicación y que sea una pregunta de la comunicación y más allá, ¿no? Porque es transdisciplinar. Sobre estas virtudes me surgieron algunas dudas que voy a enumerar ahora. La primera es cuando se unen, y no sin dificultad, como se dice ahí en el libro, la cibernética con la semiótica, me pregunté muchas veces dónde quedan entonces, y es de manera un poco provocadora y más bien retórica, no espero respuesta inmediata, ¿dónde quedan los principios de neutralidad que está inserta en las teorías de la información, de neutralidad sociológica, quiero decir, pero también los principios de entropía y más lejos de isomorfismo, ¿no? ¿Dónde está esta idea de control, caos, si aceptamos por un momento y suspendido en un instante que entropía puede relacionarse con caos y control, ¿no? Yo sé que en la física se ha discutido y en la termodinámica con el segundo principio también se ha discutido muchísimo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la neutralidad, con la entropía y eventualmente con el isomorfismo cuando se integran en el análisis elementos fenomenológicos y o sociales y o culturales? Entonces, ¿dónde queda esa preocupación por el orden y el control, ¿no? Mi segunda pregunta, y ahí es donde viene mi propia formación, es ¿cómo se podría integrar una mirada sociológica más pesada? Porque en los diagramas que se muestran, siempre está, ¿no? La parte social, está la parte del comportamiento humano, está la parte cultural, pero no me queda muy claro cómo podríamos integrar el principio que ahora se estudia mucho en sociología de la interseccionalidad o de la desigualdad. No, o sea, me intriga muchísimo y casi que yo estaría muy intrigada si se puede hacer un sexto nivel, pero no lo sé. O sea, no sé si epistemológicamente se podría. Sobre esto mismo me preguntaba también cómo podría aplicarse si su vocación no es justamente ser eminentemente epistemológica y que tenga su trascendencia, sobre todo pensando en un espacio transdisciplinar, ¿cómo se aplica? Sí se aplica, sí es que acaso tiene esa vocación a la contrastación empírica. Y me quedó esta duda, ¿no? Porque sé que está la intención, pero no sé si efectivamente es posible. Y pienso específicamente también en comparación en el caso de Luhmann, donde pues su contrastación empírica es muy complicada porque no tiene esa vocación, aunque no está totalmente peleado, ¿no? Entonces es muy irregular esta relación con el campo, por decirlo así. Y después tengo dos preguntas que son de orden mucho más personal, pero que creo que en la introducción se abre la puerta y que hacia el final de la tercera parte también se abre la puerta. ¿Por qué interesarse por una mirada teórica cuando las políticas de investigación no van hacia allá? Si bien se anota que existen asociaciones y también publicaciones, ¿cómo yo podría convencer a un estudiante, así a José Luis que estoy viendo ahora y que fue mi estudiante el semestre pasado? Bueno, para él va a ser fácil que apueste por la teoría, pero un estudiante que no necesariamente tiene ese bagaje previo para aprender cuestiones epistemológicas, ¿cómo lo convenzo? ¿No? ¿Por qué irse para allá cuando le va a ser muy difícil conseguir una plaza, por ejemplo? ¿No? Y esa es la última de las preguntas, que también es de orden más personal. ¿Por qué apostar por la transdisciplina cuando todavía sigue funcionando administrativamente la asignación de plazas disciplinares? Más allá de la retórica de que está padrísimo hacer transdisciplina, ¿no? Que incluye problemas fuertes dentro de la universidad. O sea, cuando decimos transdisciplina, ¿a quién, hacia quiénes, cuánto, desde dónde militamos, no militamos, aplicamos, no aplicamos? O sea, que tiene que ver con todo pues sí, este salto, ¿no? Que es tan grande, que es terminar con el academicismo.
Y la ultimísima es si, por favor, podría revenir sobre las condiciones del proyecto. Porque se explica un poquito en la introducción y después en la tercera parte, donde explican, bueno, este es un proyecto internacional, que tenía estos objetivos, y a mí me interesó muchísimo. Entonces quisiera saber si podríamos retomar un poco pues las condiciones del proyecto. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tus comentarios. Bien, pues invitamos también a 2 estudiantes de maestría, uno de sociología y uno de comunicación, para escuchar sus comentarios, su lectura. Así que bueno, también le damos las gracias a Eder y a José Luis por aventarse también a participar en este diálogo, ¿no? Con expertos, con el autor. Así que bueno, le damos primero la bienvenida a Eder Domínguez para escuchar sus palabras. Adelante, Eder. Gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, para empezar, yo quería comenzar con una anécdota de cómo conocí, aunque sé que ellos no me conocen a mí, pero yo conocí a Julio Horta y al doctor Carlos Vidales en un seminario que se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales. Allá yo fui porque iban a tratar temas de semiótica, semiótica de la cultura y sociosemiótica. Entonces, yo conocí su trabajo y los comencé a seguir a partir de ahí. No los conozco absolutamente todo su trabajo, pero más o menos desde ese entonces, que podría haber sido como por el 2017, algo así. 2016, dice Julio. 2016. Yo estuve en ese seminario, fui su oyente, estaba en la parte del auditorio, y recuerdo haber tomado un montón de notas de cada uno de los autores que pasaba. Recuerdo que también estaba Mauricio Belchó, entre otros, ¿no? Y a partir de ahí comencé a tener una formación semiótica sin que mi propia formación fuera como enfocada a la comunicación. Yo soy sociólogo, me decía Samuel hace rato, y desde temprano entonces yo empecé a establecer un diálogo gracias a ese seminario. Entonces, debido a ello, Samuel sabía que yo conocía al doctor Carlos Vidales y por eso me invitó a la presentación. Entonces, yo ya después de esta pequeña anécdota, yo quería comentar un poco que en términos del libro, cuando uno lo comienza a leer, es un poco intimidante porque la declaración de intenciones del autor es tomar un marco bastante amplio que se pueda aplicar a fenómenos físicos, biológicos, fisiológicos, psicológicos, y tratar de aportarles a todos ellos un lenguaje común. Cuando uno lee eso, se queda un poco, no puede tener otra reacción más que como de desconfianza un poco, de decir, eso se puede, actualmente eso es posible. Y bueno, uno comienza después a leer un poco la discusión, y a pesar de que trata como temas un poco complejos, la cibernética y la semiótica, al menos hablando de Peirce y de Viena, ambas son complejas. Leer a esos 2 autores y explicar un poco esa teoría tiene un mérito tremendo. Yo creo que ese es un poco del valor que tiene este libro. Y luego, conforme va avanzando, pues le va quedando claro, ¿no?, que no es como proponer explicaciones de todos esos fenómenos, sino nada más obtener un lenguaje común. Eso va como precisando la discusión, y realmente es una lectura muy amena que se puede leer así de continuo. No es necesario como ir a referirse a cada uno de los autores, porque el doctor Carlos Vidales realmente va dándole a uno el contexto que necesita, y el libro, en ese sentido, es muy bueno. Yo lo pensaba, y lo platicaba hace rato con Samuel, un poco me hace recordar al intento de síntesis teórica que realizó Parsons para la sociología, ¿no? Igual tiene sus complejidades, tiene sus como desconfianzas de los autores que intentan realizar este tipo de trabajos, pero al final siempre dejan algo, tiene algo que aportar a la discusión. Y bueno, después, conforme avanza la lectura, uno se da cuenta de que el autor está realizando una invitación para que desde diferentes disciplinas tomemos este lenguaje y intentemos pensar nuestros propios problemas que tenemos en nuestras disciplinas, y nos da como una caja de herramientas para utilizar. Y yo creo que ya solo por eso el libro vale muchísimo la pena y se puede leer para ayudar con su propia formación. Y bueno, yo justamente tomé esta invitación que realiza el doctor Carlos, que se puede sentir en el texto, para decir, a ver,
esto que él intenta tiene precursores, no es como nada nuevo, como él bien lo dice, ya lo había intentado realizar el doctor, bueno, Soren Brier, y en el campo de la sociología tenemos nuestro referente directo, es Niklas Luhmann, ¿no? Luhmann tomó muchos términos de la cibernética y les dijo a los sociólogos, ¿qué puede aportar la cibernética y la teoría de sistemas que se viene desarrollando con estos autores y qué nos puede ayudar? Y al hacerlo, propuso una teoría de las más complejas que se puede tener en la sociología, de las que actualmente contamos, que realmente nos ayuda a tener una mirada para observar muchos fenómenos. Entonces, en este como marco de invitación, yo entendí mi propio trabajo. Actualmente estoy realizando un trabajo aquí de investigación en el doctorado de Ciencias Sociales y Políticas, y tiene que ver mucho, yo encontré como algunas vinculaciones entre algo que yo estaba tratando de realizar un poco a ciegas, y luego el lenguaje común que nos está proponiendo el doctor Carlos Villalobos. Entonces, ahí, cuando él empieza a hablar hacia el final de la cibernética, del primer capítulo que trata sobre la cibernética, él empieza a hablar de Klaus Krippendorff, no sé si Krippendorff, se sí. pronuncia. Él empieza a hablar de Krippendorff y comienza a arrojar temas de cómo, de alguna manera, los signos, bueno, para la cibernética tiene otros elementos, pero ya ahí se siente un momento como de transición. Los signos iban comprendiéndose desde la disciplina cibernética como distinciones y diferencias, como distinciones que se pueden relacionar con otras y que pueden crear un mundo como propio, y ahí deja el tema. Y igual lo relaciona un poco con la teoría de Francisco Varela. Francisco Varela fue uno de los que creo que hizo más énfasis en que la cibernética tenía algo que ver con la distinción, y propuso incluso un término que yo retomé para mi investigación, que es el distintor, el que hace distinciones y construye un mundo circundante a partir de ello. Y entonces yo vi que había muchas vinculaciones, entonces quise tomar como esa propuesta del autor y establecer un diálogo con él. Escucha. No, sigue. Okay. Y intenté establecer como un diálogo con él, y justamente a eso voy a hablar. Hay una pequeña, es solo una imagen de referencia, la voy a transmitir ahora, Samuel. Ahí está, ¿no? Se ve, este es el esquema que me pasó hace ratito Eder y que el que quiere platicar. Adelante, Eder. Sí. Bueno, como decía hace rato, Francisco Varela dijo, bueno, un poco para situar el contexto, en la escuela que trata sobre la cibernética de segundo orden, el que estaba como en cargo de las conferencias de las que habla el autor es Heinz von Forster, sí. y él le comentó a Luhmann y le comentó a Varela que había un autor en el Reino Unido trabajando algo que podría aportarle a la cibernética y a las teorías que estaban trabajando estos autores. Y este autor fue George Spencer Brown. Él propuso un cálculo de la forma basado en unas leyes de la forma basadas en un cálculo de distinciones. Y aquí empieza como una discusión que el autor toca tangencialmente, pero que no desarrolla. Y por eso digo que es un diálogo con él, porque normalmente todos los libros se escriben, el autor recibe como críticas y comentarios y después responde. Hay algunos que responden solamente con un artículo, hay algunos que responden con un segundo tomo del libro. Entonces yo creo que esto le puede servir al doctor Carlos Vidales, y por eso me atreví como a comentarlo. La cuestión es que el cálculo de las formas, cuando se aplicó a la cibernética de segundo orden, arrojó como una serie de, un segundo impulso de lo que ellos ya venían trabajando. El que hizo esta recepción para el grupo de la cibernética de segundo orden fue Francisco Varela, justamente. Él escribió un artículo diciendo qué nos aporta el cálculo de la forma de Spencer Brown a nosotros, y a partir de ello hizo una serie de propuestas. A esto se vincularon específicamente dos autores, Gotthard Gunther, que está mencionado aquí en el libro del doctor, y Niklas Luhmann. Gotthard Gunther lo que hizo fue realizar una lógica policontextual y decir, todos estos desarrollos de la cibernética ya nos están arrojando como necesidad de que nuestras lógicas están quedando atrás.
lo que está haciendo la cibernética necesita una lógica más compleja de la lógica de especie y la lógica dialéctica con la que normalmente nos estamos enredando. Entonces, lo que hizo Volker Gunther fue proponer una lógica que puede ir a dar cuenta de a partir de sistemas que se organizan en torno a múltiples valores. Entonces, el cálculo de la forma, la recepción de Francisco Varela y la propuesta de Volker Gunther favorecieron el que Niklas Luhmann tomara todos estos desarrollos y realizara una teoría de la sociedad. A partir de ello, lo que hizo Luhmann es como vincular, pero es, como decía hace rato, lo hizo aparte, no mediante estos desarrollos que usted propone, sino lo que hizo Luhmann fue remitir la semiótica que él conocía de Peirce y de un poco de Saussure, la remitió a la teoría de los sistemas sociales y subordinó el análisis del signo a la teoría de la forma. Al hacer esto, se permitió proponer una teoría de los sistemas sociales, pero que también puede leerse como una teoría semiótica de la producción del sentido. Y bueno, ello favoreció el que Luhmann pudiera hablar de la sociedad como un orden funcionalmente diferenciado, que realmente solo es un orden diferenciado, que se organiza en torno a múltiples sistemas, economía, la política, el derecho. Y lo que hizo fue decir, miren cómo nuestra sociedad es un orden diferenciado que se organiza en torno a distinciones, directrices o códigos. Y aquí está como el diálogo que quiero decir. Sin embargo, a mí me parece que tanto Varela como Luhmann toman la distinción como una especie de cuestión dada y no realizan como una explicación de por qué fue surgiendo. Ahora, esta relevancia de la distinción para el acontecer social no es algo propio de la teoría de Luhmann. Múltiples teóricos, y aquí está, hace rato vi que Sandra hablaba de sociología y tal vez ella le puede hacer algo de sentido a esto. Múltiples teóricos de la sociología han hablado de diferenciación, diferencia, distribución, orden socialmente diferenciado, y entonces la diferencia, la distinción y la diferenciación son algo que nosotros como sociólogos hemos adoptado porque nos dice mucho. Sin embargo, por ejemplo, Bourdieu escribió un libro de la distinción y nos hemos quedado como si la distinción fuera, como decía hace rato, algo dado y simplemente la sociedad se encargaba de reproducirlo. Lo que yo hice fue intentar decir cómo podemos explicar el surgimiento de las diferencias, de las distinciones, mediante las cuales se organiza el acontecer social. Y retomé algunas críticas que se le han realizado a la teoría de Bourdieu, de decir, la teoría de Bourdieu es una teoría que explica cómo se reproducen las distinciones. Porque Bourdieu decía, explícitamente Bourdieu decía, la búsqueda de la distinción es el inicio de las prácticas culturales y sociales. Pero nunca dijo cómo esa distinción tiene un inicio, cómo tiene un surgimiento. Solamente hizo una teoría que explica cómo en torno a los campos se reproducen las distinciones y que las personas se orientan hacia ello. Y la teoría de Luhmann tiene un poco eso. Sin embargo, Luhmann propone como diferenciaciones entre el sistema psíquico y el sistema de comunicación que permitirían explicar cómo surge la distinción. Pero es un teórico alemán que igual está un poco relacionado con la discusión de cibernética y semiótica, se llama Gerhard Roth. Él habla desde una suerte de neuroconstructivismo y a partir de ahí propuso algo muy interesante. Y dice, si nosotros vamos al nivel de la percepción, en los órganos sensoriales, receptores, que procesan información, por decirlo así, del entorno, no existen líneas, no hay contrastes, no hay escenas y ni siquiera aquellos contornos que a menudo consideramos como los componentes más simples de la vista. Entonces, para nuestro propósito, no hay distinciones, no hay diferencias. En la vista no podemos encontrar absolutamente nada. Dice, lo único que ocurre en la percepción es un estímulo que llega al cerebro y que es procesado como diferencias. Todos los estímulos, ya sea que vengan del tacto, de la vista, de cualquier sentido, son procesados por el cerebro como diferencias. Entonces ahí se pierde como un poco la especificidad del estímulo y surgen diferencias en el cerebro. Y lo que dice Roth es, esta distribución de diferencias en realidad hacen
el cerebro se encarga de realizar como una unidad. Dice, todos los objetos que percibimos son procesados, todos los objetos que nosotros percibimos como una unidad, en realidad se procesan en numerosas áreas corticales y subcorticales y llegan al cerebro como diferencias. Y luego dice, a estas diferencias se les puede llamar significante y significado, y a la conclusión a la que llega Rod es, no, tampoco ahí se puede hablar del surgimiento de un signo, de una teoría de la forma, de la distinción. Simplemente son diferencias. Y lo que dice es, para que estas diferencias lleguen a ser distinciones en el sentido de la sociología, en realidad tiene que entrar como la experiencia, la memoria y aquello que llamamos aprendizaje. Pero aquí ya tenemos que salir del cerebro para entenderse. Pero ahí deja ver Roth, aunque él ya no va más allá porque él está circunscrito a la cuestión neurofisiológica, deja ver que si no existiera la sociedad, en realidad el cerebro no podría generar diferencias y no podría dar como cuenta de cómo en el cerebro surge el signo, el símbolo, todas esas cuestiones. Lo que dice entonces, una de sus conclusiones es, no resulta posible ubicar en los procesos cerebrales el proceso por el cual los significados generan significados de manera potencialmente infinita. Pues en el cerebro no se puede ubicar completamente eso, pero si ustedes van dando cuenta, él da cuenta de una suerte de emergencia, que es justamente uno de los conceptos claves que nos da Carlos Vidales en su libro, y nos dice, la emergencia es un término importante. Entonces, del estímulo en la retina a las diferencias del cerebro, hay una emergencia. Toma como soporte algo para realizar algo que va a ser de otro tipo y que no estaba contenido realmente en los estímulos de la retina. El cerebro toma eso como soporte y desarrolla algo que es un completo, algo emergente, que es una diferencia. Pues el cerebro se organiza mediante diferencias y es historia. Y luego del cerebro a la sociedad hay una especie como de exteriorización e interiorización. Internalización. Ajá, exacto. Entonces, y eso tiene que ver la comunicación de la que estaba hablando Luhmann y las distinciones entre las que según Luhmann se organiza nuestro orden social de producción. Y entonces yo veía que justamente esto que yo estaba tratando de dar cuenta un poco a ciegas, el doctor Carlos Vidal estaba proponiendo un lenguaje común para esto. Y él propone, ya justamente en el apartado final, que es donde trata como temas, conceptos fundamentales, y como decía, Integradores, un marco integrador. Habla justamente de la teoría de Peirce, de primeridad, segundidad y terceridad, y cómo, si utilizáramos este marco como conceptual que nos propone, podríamos ver algo que no hemos visto. Y justamente ahí está como el diálogo que yo pensaba que sería interesante establecer con Carlos, que dice, mira, acá yo estoy tratando un tema que no alcanzo como a explicar totalmente con los conceptos de que yo dispongo, porque soy un sociólogo, y a veces me apoyo como en algunas cuestiones de neurobiología, como hizo Roger Bartra, como han hecho otros, pero los lenguajes no alcanzan. Entonces, este lenguaje común que está proponiendo Carlos, creo que yo lo podría integrar, igual decir, para explicar el surgimiento de las distinciones que organiza nuestra sociedad, se puede recurrir a esto y se puede recurrir a los conceptos de Peirce, se puede recurrir a la cibernética, y se puede recurrir al concepto de emergencia, y se puede recurrir a un montón de como términos que él propone. Y bueno, hasta ahí como está el diálogo. Entonces, la imagen, si ustedes pueden verla, tiene que ver justamente con estos tres niveles. Y no sé si me entendió muy bien, pero la pregunta que quería hacer es, ¿su propuesta podría ayudar como a realizar esta explicación que yo he intentado realizar mediante otros teóricos? Y si usted había considerado justamente que los desarrollos de Luhmann, de Varela y de Volker Günther, que nos toca en su texto, en realidad no se organizan tanto
en torno a una teoría cibernética y a una teoría semiótica, sino a una lógica de la diferencia. Y como yo decía, para referirnos a esta lógica de la diferencia, yo logré alcanzar a notar ahí en su escrito que está Bateson, quien describe la información como una diferencia que hace la diferencia. Varela, que propuso el término del distintor justamente para decir, a ver, el mundo que nosotros nos enfrentamos, nuestro mundo circundante, no está organizado mediante sujetos y objetos, sistemas y entornos, semiótica y cibernética, sino que esas diferencias son diferencias que nosotros hemos introducido ahí. Y tenemos, aunque él ya no pudo desarrollarla porque falleció prematuramente, dejó ahí entrever que hay una lógica de la diferencia que puede vincularse con esos desarrollos semióticos y cibernéticos y podemos establecer un diálogo. El otro es el cálculo de la forma de Spencer Brown, Luhmann, en torno a la teoría de la distinción en los sistemas sociales, y este es un autor que yo no encontré en su libro, pero a lo mejor podría ahí establecer diálogo con él, que es Gerhard Roth, un alemán que habla sobre, justamente desarrolla como una especie de constructivismo neurobiológico, por decirlo así. Y esa es mi pregunta. ¿Usted había como considerado que estos desarrollos habían tomado como otra forma? Y nada, después de leer como su libro, esta es la reflexión que yo pude hacer en torno a mi propio trabajo, que responde a su invitación de pensar nuestros problemas, que son como de nicho, por decirlo así, de nuestras disciplinas, y utilizar el lenguaje común que nos está proponiendo. Y nada más. Espero haber sido un poco claro. No te preocupes, de eso se trata la sesión y por eso la invitación que hicimos tan abierta y te agradecemos, Eder. Bueno, finalmente, antes de escuchar al propio Carlos Vidales, vamos a ceder la palabra a nuestro amigo José Luis Álvarez, estudiante de la maestría en comunicación. Él estudió filosofía, se ha dedicado a temas del periodismo y seguramente tendrá algunas ideas interesantes por compartirnos. Así que adelante, José Luis, te escuchamos. Gracias, ¿me escuchan? ¿Me escucho bien? Sí. Te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, antes que todo, gracias por invitarme, por darme la oportunidad de comentar este libro tan interesante y provocador. Y más que un comentario, tenía también una pregunta. Y lo que quería pues, plantear es en relación a, bueno, uno de los principales propósitos, según entiendo por las primeras secciones del libro, es que la cibersemiótica, más que una teoría unificadora de un montón de campos, en última instancia lo que sirva es para generar un diálogo entre expertos de distintas áreas y que mediante este intercambio puedan abrir una comprensión, digamos, de la realidad comunicativa más amplia en lo que respecta a diversos fenómenos y no se limite a lo que normalmente se entiende que es la comunicación, como se suele restringir al ámbito de lo humano. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería, o más bien, cuáles crees que sean las dificultades, que me imagino deben ser bastantes, para intentar entablar un acuerdo entre expertos con visiones de mundo y aparatos categoriales tan disímiles como puede ser, por un lado, pensemos en un científico natural, no sé, un físico, un biólogo, quien en muchos casos puede llegar a poder pensar que fenómenos como la conciencia o la cultura son epifenómenos que se pueden explicar a través de un conjunto de proposiciones, pues, del mundo físico, y por el otro lado conciliarlo con un antropólogo que hace etnografía y hace estudios de comunicación, ese tipo de cosas, porque creo que hay desacuerdos, o puede entenderse que hay desacuerdos, incluso podría decirse que hasta metafísicos fundamentales en las formas de ver el mundo de parte de ambos lados. Porque, por ejemplo, pienso, una de las cosas que mencionas en el tercer capítulo del libro, ya hacia el final, que me pareció súper osada, en la que mencionas que una de las pues pretensiones de la biosemiótica es reintroducir a las explicaciones del mundo las causas finales, y no solamente en el ámbito de aquello que tiene que ver con, pues, ámbitos en los que de común acuerdo no ponemos en cuestión que se suelen utilizar las causas finales, como por ejemplo las motivaciones que uno como un humano autoconsciente tiene para jugar fútbol o ver las noticias o cualquier otra cosa, sino que en esta distinción que haces de los 5 niveles ontológicos, dices que incluso en el nivel primero
en el que ubicas el campo de vacío cuántico, dices que ahí la materia se pretende comprenderla de una forma ilosoísta, es decir, se supone que la materia no es una simple materia muerta, sino que además es una materia viva y casi me atrevería a decir, aunque ya aquí sí estoy poniendo como seguramente palabras que no realmente dijiste, pero casi con intencionalidad, ¿no? O sea, entonces, y bueno, hay que poner esto en el contexto de que las causas finales pues dejaron de ser usadas en el contexto de las ciencias naturales, pues más o menos hay por ahí como pues con eso de la ciencia nueva, ¿no? Cuando Galilei, por ejemplo, hace esta contestación a la filosofía tomista aristotélica, que pues sí, en efecto, explicaba el mundo a través de la voluntad del primer motor, ¿no? Que en este caso pues era Dios. Pero pues en este contexto de cuando ya pensamos la naturaleza y la ciencia sin un Dios, digamos, ¿cómo podemos conciliar estos dos universos metafísicos, ¿no? El universo metafísico de la ciencia después de la muerte de Dios con el de esta propuesta tan osada que se hace desde la cibersemiótica, según la cual se invita a pensar la realidad con causas finales inherentes a todos los niveles ontológicos y no nada más aquellos en los que normalmente pensamos que deberías de estar, como son el nivel social y el nivel humano. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, José Luis. Bien, pues, estimado Carlos Vidales, si quieres, tenemos ahorita 25 minutos todavía para dialogar, escuchar tus puntos de vista, tus rebotes respecto a estas preguntas. Seguramente hay más, y quienes ya hayan tenido oportunidad de leer el libro, pues seguramente tienen una larga lista de cosas que conversar directamente contigo, con tu texto. Así que bueno, pues aprovechemos estos minutos. Te escuchamos, Carlos. Carlos Vidales, por Sí, supuesto. pues muchas gracias primero a los lectores, las lectoras, por sus comentarios, por haberse tomado el tiempo de leer el texto. Eso siempre se agradece. Y por sus comentarios tan puntuales. Hace un par de años, ya 1 o 2, no sé, el doctor Julio comentaba que impartimos un seminario con otra colega sobre introducción a la sistémica y la semiótica. Nos tomó, si mal no recuerdo, 18 sesiones de 4 horas para plantear estos temas. Entonces, lo primero que quiero decir es que es muy complicado responder con un nivel de precisión que se requiere a las preguntas tan diversas y de tan distinto orden que han hecho, pero que me agrada mucho porque pues de eso se trata, de discutir, de platicar y de tener un pretexto para reunirnos en otro espacio y poder dialogar estas cosas como con más calma. Entonces yo les agradezco mucho su lectura, un poco también lo he platicado mucho con el doctor Horta de cómo necesitamos espacios dialógicos para discutir estas cosas y que esto no parezca nada más el tema de 2 personas loquitas que no tenían nada mejor que hacer que ponerse a decir cosas extrañas en papel o donde sea. Entonces, pues este intercambio es muy rico y muy interesante. Entonces voy a tratar de responder muy rápido a algunas de las preguntas que me hicieron, a ver si queda también algo de tiempo por si algunos de los que están aquí conectados quisieran también hacer alguna pregunta o algún comentario, quizá de lo que escucharon aquí, o si han tenido oportunidad de revisar el texto. En un momento les puedo compartir la liga donde pueden comprar el libro en papel o también pueden comprar el PDF, que es mucho más barato, y después puede circular libremente. Y el asunto es que eso se lea. Algo con lo que quisiera arrancar y que le agradezco a Julio la lectura tan precisa. En la universidad yo no doy cursos de semiótica porque no existen. No doy cursos de cibernética porque no existen. Tengo que dar un curso extraño que se llama Teorías de la Comunicación y en una clase, en media hora, tengo que hablar de la semiótica. Y en otra clase, en 20 minutos, tengo que hablar de la cibernética. Entonces, lo que pueda decir de la cibernética o la semiótica, en realidad es irrelevante. Y entonces también doy otros cursos que son de metodología y seminarios de taller de tesis o de investigación, donde
el centro no es ni la semiótica ni la cibernética. Pero en estos seminarios y en estos espacios noté algo común en estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y es en relación a esa cosa extraña que llaman marco teórico, que lo que suele ser es un conjunto muy heterogéneo de conceptos, a veces también heterogéneos. Entonces, algo de lo que yo noté en el campo de la comunicación es que mucho de lo que hoy se habla de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y que se pinta como novedad, no tiene absolutamente nada de novedoso. Son largas discusiones que tienen una temporalidad y que respondieron a ciertas problemáticas de su tiempo. Entonces, eso me parecía muy importante de hacer. Y el primer problema que yo veía era la separación de los conceptos de sus sistemas conceptuales. Es decir, los conceptos tienen sentido en el marco de sus sistemas conceptuales. Fuera de esos, pues ya es otra cosa, ¿no? No porque sea la misma palabra es equivalente en un sistema conceptual que en otro. Segundo, cada una de las perspectivas conceptuales tiene objetos de conocimiento distintos que uno tiene que distinguir para saber por qué el autor o la autora está haciendo referencia a esos conceptos para explicar ese objeto. Y tercero, cada uno de los conceptos y de los objetos de conocimiento responden a contextos científicos de producción de conocimiento. Hay ciertos problemas que se estaban intentando resolver y por eso nacen ciertas respuestas tentativas a esos problemas. Y eso a mí me parecía fundamental de reconocer. Es decir, no puedo traerme como si nada la teoría matemática de Shannon al 2023, porque la discusión que estaban trabajando en ingeniería y en matemáticas era muy particular. La discusión que estaban trabajando en la cibernética solo es un nombre para un proyecto intelectual mucho más grande que hoy se llama ciencia de sistemas y que se expresa o se materializa en la International Society for System Science. Entonces, la cibernética solo es una pequeña parte de un universo conceptual mayor que es la ciencia de sistemas. Cuando metemos en el mismo saco a Maturana, Varela, Luhmann, Krippendorf con singular alegría, pues tenemos un problema, pese a que todos pertenecen a un universo que podríamos llamar cibernética o sistémica, cada uno de ellos tiene sus particularidades conceptuales y sus diferencias y distinciones entre ellos. Maturana no estaba de acuerdo con la utilización que hacía Luhmann de algunos de sus conceptos. Brier tenía como interlocutores a Maturana y a Luhmann. Entonces, con ellos discutió algunas de las cosas que aquí están puestas y no estaban muy de acuerdo entre ellos con algunas de las lecturas que se hacían entre ellos. Eso quiere decir que no podemos tampoco generalizar y decir estos son lo mismo solo porque entran dentro de una gran etiqueta que llamamos cibernética o sistémica. Eso a mí me parecía importantísimo dejarlo claro. Por eso el primer capítulo de la cibernética es quizá en exceso anecdótico y coyuntural, pero trata de decirte, hey, esto estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, hey, este era un problema de las ciencias matemáticas. De ahí nace la propuesta de Turing. No estaba hablando de computadoras porque todavía no nacían, estaba discutiendo con problemas matemáticos. Hey, esto está, ¿me explico? O sea, eso que Julio leyó con mucha claridad es fundamental. Es por eso Shannon hizo lo que hizo, porque había dos autores antes que él, Nyquist y Hartley, que habían dado los fundamentos de la transmisión de mensajes. Antes de Shannon, el concepto de información ya había sido introducido a la teoría matemática por Hartley. Y antes de Hartley, ya lo había introducido a la ingeniería Nyquist. Pero ojo, Nyquist utilizaba un concepto muy extraño. Utilizaba el concepto de inteligencia. Y decía que lo que se transmitía era inteligencia. Entonces, mucho cuidado. No está hablando de la inteligencia de la que estaba hablando, por ejemplo, la ciencia cognitiva décadas después. Entonces hay que entender con mucha claridad qué quería decir el concepto de inteligencia en Nyquist, cómo se transforma a concepto de información en Hartley y cómo lo recupera Shannon. Y Shannon no es el único que estaba trabajando con información. Yo ahí doy cuenta del libro de que en Europa estaban también trabajando con el concepto de información. Entonces,
Lo que hace Shannon es sintetizar conocimiento de la época sobre un problema de ingeniería. Y su problema de ingeniería consideraba como irrelevante el tema del significado. Entonces, eso es muy importante decirlo, ¿no? Entonces, en comunicación uno lee a Shannon y no lee a Shannon. Lo que lee es el esquema gráfico de la segunda página del texto de Shannon, donde muestra las capacidades y las cualidades y los elementos particulares de un sistema general de comunicación. Eso, por cierto, es la fuente de muchos de los modelos semióticos de comunicación. Entonces, en muchos otros textos se ha hablado de eso con más detalle, que en realidad no hay un diálogo tal cual entre el campo de la comunicación y el campo semiótico. Con lo que ha dialogado la semiótica es con un modelo matemático, pero no se lleva la matemática, se lleva el modelo esquemático de Shannon. Esas cosas hay que decirlas con mucho cuidado. La teoría de Shannon hoy hace posible que tengamos WhatsApp y que tengamos hoy una sesión por Zoom. No le importaba a Shannon que esa sesión de hoy tuviera como tema la cibersemiótica. Eso era irrelevante, pero explica el funcionamiento de la interfaz que hoy tenemos frente a nosotros, ¿no? Entonces, eso a mí me parecía fundamental, porque entonces, cuando estaban discutiendo estas cosas, Varela, primero Maturana, porque la idea de autopoiesis es de Maturana, se va al laboratorio de investigación donde está trabajando Heinz von Foster. Heinz von Foster es el que hace y redacta las actas de las enormes cantidades de sesiones que tuvieron matemáticos, físicos, biólogos, antropólogos, donde estas cosas estaban en el aire. Y lo que hacía cada una de las disciplinas científicas era tomar lo que consideraba que era importante. Entonces, Shannon fue a una de esas, Wiener fue a otras, Bateson fue a otras, Mead fue a otras, ¿no? Entonces, hay algo que pasaba en la época, un lenguaje para entender ciertos problemas y ciertos fenómenos, pero no son equivalentes. De ahí la pregunta que hacía la doctora Sandra, ¿no? La pregunta era por los isomorfismos. Si de lo que están hablando en términos fenomenológicos o en términos conceptuales son equivalentes. Y para hacer eso hay que hacer una lectura muy densa de las propuestas conceptuales. Entonces, uno podría decir que la cibernética de Ashby no es equivalente a la cibernética de Wiener, que el concepto de información que propuso Wiener no es equivalente al concepto de información que propuso Shannon, que el concepto de entropía no es equivalente en Wiener y en Shannon. De hecho, se pelean. Son exactamente lo contrario. Entonces, yo no puedo decir con singular alegría que estoy basado en el concepto de entropía cibernético, porque eso no es cierto. No hay un acuerdo generalizado sobre qué es eso. Sí puedo decir que estoy basado en lo que se leyó del concepto cibernético de entropía en Wiener, el concepto de información en Shannon. Y todos tenían algo que se llamaba constructibility. Todos estaban hechas estas teorías para hacer cosas, construir cosas. Estos no eran teorías para divagar sobre el mundo, para entender al ser humano, no. Querían hacer máquinas. Pero el concepto de máquina, que es uno de los que más me encanta de la cibernética, no tiene nada que ver con los componentes materiales. Tiene que ver con relaciones y procesos. Y eso hoy decimos, las máquinas, espérate, ¿de qué estás hablando? Cuando la cibernética está hablando de máquina, no está hablando de cosas, no está hablando de tu celular, está hablando de procesos y de relaciones. Por eso Ashby dice que la cibernética es la ciencia de los procesos y las relaciones, de cualquier máquina posible, la que existe y la que todavía no ha sido creada. Por supuesto, eso lo leyó y lo trabajó con von Foster en su laboratorio Maturana. Y su primer texto de los años 60, donde trata de hablar de la cognición, se lleva el concepto de máquina para explicar qué es la naturaleza de un ser vivo. Esa es su pregunta central. O sea, su pregunta central que narra en De máquinas y seres vivos es, ¿qué es un sistema vivo? ¿Cómo lo puedo distinguir?
sea, lo que ha hecho la biología es decirnos un montón de propiedades y cualidades y hasta que acabe. No, tenemos que tener una respuesta clara para distinguir una piedra de un celular y un celular de un organismo vivo como un gato o un ser humano. Y entonces resulta que recurre al concepto de máquina, no pensando en componentes materiales, pensando en procesos y relaciones, pero no cualquier tipo de procesos y no cualquier tipo de relaciones. Y él se va a llevar el concepto de organización y estructura para hablar de los organismos vivos como máquinas que se autorreproducen o máquinas autopoyéticas. Entonces, el primer capítulo intenta hacer eso que me parece que captó en su primer comentario Julio, ¿no? Necesitamos colocar a las teorías en su contexto científico de enunciación. Tenemos que identificar cuál era su objeto de conocimiento y de discusión. Y tenemos que ser capaces de ver eso cómo evolucionó en el tiempo. Y entonces no hay una cibernética, hay cibernéticas en plural. Lo mismo que la semiótica. No son equivalentes. Decimos semiótica para economía, pero hay semióticas. Y cada autor tiene su propio sistema conceptual, ¿no? Entonces, las integraciones no se dan así por así. Es decir, no es solo porque se integran cosas, es qué autores podrían dialogar con qué autores. Y la integración responde a una ampliación de las posibilidades de observación de los fenómenos en el mundo. No es un divertimento intelectual, no es porque no tengo nada que hacer y a ver qué se me ocurre, es porque la cibernética jamás desarrolló una teoría de la significación, no puede responder a la pregunta por la emergencia de la significación. Y la biosemiótica, que no nace en la semiótica, nace en las ciencias de la biología como la biología molecular, en las ciencias de la vida, se pregunta por estas cosas. ¿Cuál es el origen de la significación? ¿Hay significación en los niveles fundamentales de la vida? ¿Cómo pasa eso? Y entonces busca, fíjate, qué interesante está el asunto, busca un sistema conceptual que le ayude a responder esas preguntas. Y no recurre a Umberto Eco, no recurre a Yuri Lotman, no recurre a Jacques Fontanil, recurre a Charles Sanders Peirce, porque Peirce es una lógica general. Y entonces resulta que a Peirce lo metemos como en la semiótica, pero la semiótica solo es una pequeña parte del universo conceptual peirceano. Pues Peirce puede dialogar muy bien con algunos principios cibernéticos, pero hay que preguntarse con mucho detalle, ¿con cuáles? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué gana la cibernética y qué gana la semiótica cuando haces estas integraciones conceptuales? Entonces, eso es lo primero que diría. Y un ejemplo de eso, lo voy a poner muy rápido porque apareció tanto en la intervención del doctor Carlos como la doctora Sandra, lo voy a usar como ejemplo, el concepto de control. El concepto de control en la cibernética es muy diferente a lo que entendemos en la sociología o en la comunicación, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es un sistema de control para la cibernética? Entonces, la cibernética básicamente tiene que ver con sistemas dinámicos. ¿Y qué es un sistema dinámico? Es aquel que puede modificar su estado a través de una enorme cantidad de elementos y procesos. ¿Sí? Pero es un sistema dinámico complejo. ¿Por qué? Porque estos procesos y operaciones lo permiten o permiten que el sistema pase de un estado al otro. O sea, cambie, pero aseguran su estabilidad. Entonces, un sistema que tiene procesos y operaciones que le permiten pasar de un estado a otro y que aseguran su estabilidad, eso es un sistema de control. El control aquí no tiene nada que ver con el control dicho desde alguna perspectiva sociológica que tenga que ver con el dominio de un elemento A sobre un elemento B. No. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee los conceptos en cada uno de sus marcos conceptuales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que sucede mucho en comunicaciones, en las investigaciones, que se mezclan teorías cuyos orígenes y objetos de discusión son muy diferentes.
y se imponen a dialogar de manera muy forzada en ciertos marcos. Entonces, el primer capítulo yo pongo incluso cosas anecdóticas. O sea, la teoría de la información nace porque querían poner un cable de un extremo a otro. O sea, ese era el tema. No estaban explicando ni querían hacer ChatGPT. Eso es un desarrollo posterior. Pero hay que entender que eso nace ahí y que la discusión que ahí se dio no solo está vigente, es lo que controla mucho de la ingeniería y de lo que estamos viviendo hoy que llamamos sociedad de la información. Pero tiene casi un siglo de que se discutió en ciertas áreas del conocimiento. Y me preocupa que en comunicación no solo no nos enteremos de eso, sino que seguimos reproduciendo una lectura completamente sesgada de esas grandes discusiones. Por eso, hoy todo nos parece sorpresa y hay tanto ensayismo sobre lo que está pasando con la relación entre la tecnología y la sociedad. Entonces, eso tiene que ver con el ejemplo que quería poner nada más sobre el asunto del control, como un ejemplo de varias de las preguntas que me han hecho. Y efectivamente, la cibersemiótica no es una teoría que tome una posición política sobre el mundo, o por lo menos todavía no lo ha hecho. El segundo asunto que quería comentar es, yo les dije que no trabajé, y lo digo en el libro, hay otras perspectivas conceptuales que se tenían que haber trabajado igual. O sea, no trabajé la sistémica de Luhmann. Y tampoco trabajé la fenomenología de Merleau-Ponty. ¿Por qué no? Porque para trabajar eso había que hacer unos capítulos similares. O sea, no solo es la teoría que hizo Luhmann. Luhmann estaba también discutiendo con la ciencia de sistemas de su tiempo, Muchas de esas discusiones todavía están vigentes. Entonces, había que hacer todo un trabajo intelectual, hay que hacerlo, sobre la sistémica de Luhmann y sobre otras dimensiones. Y para eso uno tiene que ser muy honesto y decir, aquí me falta formación académica. O sea, yo no puedo trabajar, para leer algunas de las cosas de la biosemiótica he tenido que trabajar con algunas teorías de las ciencias de la vida, que no está tan fácil. Alguna vez en la madrugada me encontré a mí mismo leyendo sobre las raíces de los árboles y las plantas. Es una cosa fantástica, pero son teorías que uno tiene que trabajar con cuidado. Entonces recurrí a colegas. Y entonces les dije a colegas, tenemos que escribir cosas juntos. Y uno de ellos, perdón que lo traiga tanto a colación, pero por eso lo invité, es Julio, con quien ahorita precisamente estábamos trabajando una discusión, así como la que propuso ahorita José Luis, sobre una relectura de la teoría del Humboldt de Jacob von Uexküll, que se considera uno de los fundadores del pensamiento de la biosemiótica, una relectura de su teoría en dos claves, en una clave kantiana, que es la que está haciendo Julio, y en una clave cibersemiótica. Es decir, hay intuiciones de von Uexküll de una perspectiva cibernética en su teoría, cuando su teoría se hizo décadas antes de que la cibernética existiera. Y esta propuesta la están lanzando colegas del área de biosemiótica y del Journal de Biosemiótica, ¿no? O sea, son discusiones contemporáneas. Y estas necesitamos dialogarlas entre pares, entre áreas de expertise distintas. Yo no domino todas las áreas, ¿no? Entonces, esto abre un diálogo muy importante entre muchas áreas del conocimiento. Entonces, por eso quizá Sandra nota que hace falta una teoría de lo grandote, de esa cosa de lo social. Eso es en cierto sentido cierto y en otro sentido no, porque en realidad a partir de los principios constructivos de los 5 niveles jerárquicos se habla del sistema social en términos generales. Entonces, ¿dónde la andan aplicando? La andan aplicando en música, la andan aplicando para el estudio de ciertos fenómenos sociales. Les recomendaría, si quieren, entrar al Journal de Cybernetics and Human Knowing. Acabamos de publicar un número donde ustedes van a ver varias aplicaciones.
no solo de la cibersemiótica, porque la cibersemiótica trabaja con muchas otras teorías. Pues hay muchas aplicaciones de esas otras teorías a muchas áreas, a la arquitectura, a los espacios urbanos, a la música, a las formas lógicas. Luis Kaufman es uno de nuestros columnistas de cabeza y él sigue trabajando estos textos de los que hablaba también, José Luis, sobre Spencer Brown y sus lógicas de las formas. Entonces, todo eso sigue, son discusiones vivas. Acabamos de publicar también un número especial dedicado a la obra, vida y obra de Maturana. Por cierto, Maturana también prescindió en su teoría del concepto de información de Shannon y dijo, no lo necesito para explicar lo que quiero explicar. Entonces, no todo sigue la misma secuencia, por eso hay que crear nuevos mapas de sentido que nos ayuden a navegar en lo que estamos pensando y tratando de aplicar hoy. Y entonces también Sandra me pregunta cómo ¿por qué hacer esto? En mi departamento nadie le interesa lo que estoy haciendo, no hay un área donde alguien diga, se abre una plaza de profesor para semiótica. No, hombre, si la semiótica está en crisis, yo diría, ¿no? Tampoco hay una universidad que diga, se abre una plaza de profesor de cibernética, menos. Para muchos autores la cibernética ya murió con la cibernética de segundo orden. Y yo los pongo ahí. Alcibiades Malapi Nelson es uno de los que opina que ya ahí se acabó. Sí, quizá el nombre de la semiótica, las teorías no, ni lo que estaban proponiendo, ni la ciencia de sistemas en general, ¿no? Entonces, mientras nosotros nos preguntamos y nos preocupamos cómo establecer un diálogo interdisciplinar, la ciencia ya lo hizo. Ya lo están haciendo. Así están construyendo conocimiento en muchas áreas. En ciencias cognitivas, en biología, en otros laboratorios. Y nosotros todavía nos estamos preguntando si esa es una vía posible y qué tendríamos que hacer. Yo no quiero llegar tarde a eso, quiero participar de ello, ¿no? Y aportar ahí un granito de arroz a lo que podamos hacer. Y hay que pelear contra las estructuras institucionales, no pasa nada, hay 1001 formas de hacerle frente a eso. Si yo también sufro, como muchos de ustedes, de que tengo que entregar informes, me van a calificar cuántas tesis hice, cuántos libros hice, cuántos no sé qué, sí, eso es una parte de la vida académica, que es inevitable la vida institucional. Y ahí también quisiera responder a la pregunta que me hizo Sandra sobre ¿y cómo convencer? Hace poco, en el encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, yo comentaba lo mismo, es que hemos tendido a pensar a la investigación como si fuera producir libros y articulitos. En realidad el asunto no es ese, la investigación es el desarrollo de una competencia cognitiva que el sujeto puede usar en cualquier área en la que se desarrolle, no solo en el ámbito académico. Y por cierto, mucha de la investigación de punta no se hace en las escuelas ni en las universidades. Se hace en empresas, se hace en organizaciones privadas, se hacen institutos privados que financian con mucho capital investigaciones de muy alta envergadura. Por ahí se habla que CIBIOC se metió a la biosemiótica porque ahí había un montonal de financiamiento en su momento. Entonces, pues eso también hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que cambiar un poco la lógica de lo que pensamos por investigación, o podríamos quizás hacer. No quiero abusar mucho, quería, así como lo hice, de clarificar un poco el concepto de control, quería también clarificar el concepto de conocimiento que trabaja Klaus Krippendorf a partir de lo que comentaba José Luis, me parece, Eder, sobre el tema de Krippendorf, pero eso me va a llevar mucho tiempo y no quiero abusar, porque hablar del concepto de conocimiento de Krippendorf me implica hablar de lo que él entendía por unidad. Y el concepto de unidad es fundamental porque es la unidad entre un sistema y su entorno. ¿Y por qué le llama unidad? Porque la separación es meramente analítica. Y el concepto de unidad es exactamente el mismo concepto que utiliza Maturana y después Varela para la teoría de la autopoiesis. Entonces, este tipo de lecturas, como las presentaba también Eder, son muy importantes hacerlas, pero siempre con mucho cuidado, de que no porque sea el autor que lo citó, porque dice que usa la misma palabrita, están hablando de lo mismo.
Y ese es un reto muy fuerte. Entonces, por eso estos capítulos eran un intento también por clarificar esto. Entonces, la integración cibersemiótica no trabaja con toda la cibernética, ni con todas las semióticas. Yo era un poco decirles, miren, todo esto está en la palestra, pero no todo se puede integrar. ¿Y qué se integra? Y la integración es simplemente una apuesta de sentido para tratar de ampliar nuestras posibilidades de observación de ciertos fenómenos. Y entonces, pues ahí va caminando poco a poco. Pero pues para eso son también estos espacios, ¿no? Entonces, creo que ya me pasé mucho de tiempo y no sé si alguien más aquí quisiera comentar algo, además de pues de los participantes. Claro, si Y te parece, Carlos, podemos abrir el micrófono a quien quiera preguntar algo, comentar algo de los invitados y terminaríamos con los comentaristas. No sé si entre las personas que nos escuchan o ven hay alguien que quiera decir algo, puede tomar la palabra. Esperemos que todo sea en un lenguaje apropiado y elocuente, ¿verdad? Bueno, al parecer de los que han seguido la charla no hay ahorita algo en particular, así que bueno, podemos dar la palabra a los comentaristas si quieren rebotar alguna idea o reaccionar a alguna de las reflexiones, podemos hacerlo. ¿Alguien quisiera decir algo, comentar algo? Samuel, en lo que si alguien quisiera hacer algún comentario al final, yo quiero aprovechar el espacio para agradecerte mucho la invitación, agradecerle a los colegas su lectura. Me encantó las lecturas tan diferentes, tan ricas de cada uno. Lamento si hay cosas que dejé fuera, pero era muy difícil contestar algunas en muy poco tiempo. Pero también quiero aprovechar, porque iba a estar aquí, pero no pudo estar, Pedro Crespo. Pedro Crespo es el editor general de esta editorial que se llama Comunicación Social. Y la verdad es que yo le estoy muy agradecido porque estos temas casi nadie los quiere publicar, porque no son temas de moda que vendan libros. Pero él todavía se atreve a hacerlo y su editorial ahorita es una de las más prestigiosas en Europa y pues en América y en habla hispana. Entonces él iba a estar aquí, pero en España el horario no le favoreció. Entonces, pues si esto se va a quedar grabado o se transmite, a mí me gustaría agradecerle mucho y recordarles que en la página de la editorial Comunicación Social está el libro por si lo quieren comprar en papel y también está en PDF, mucho más económico si alguien quisiera tenerlo así, en formato digital. Y a ti, Samuel, agradecerte mucho, agradecerle a Julio, a Carlos González, a Sandra, a Eder Domínguez, a José Luis, su lectura, sus comentarios, y ojalá sea el principio de un espacio de diálogo un poco más extendido y más formal. Y gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Pues si les parece, dado que el diálogo debe continuar y ya se nos agotó el tiempo, empezamos 15 minutos tarde de lo previsto, pues a nombre del Departamento de Comunicación, del área académica de posgrados, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, les queremos dar las gracias a todos por haberse conectado. A nuestros 5 comentaristas, muchas gracias de verdad por animarse a dialogar, a discutir, a plantear algunas ideas. Sabemos que esto llevaría más tiempo, es mucho más profundo, más arduo. Los libros de abstracción teórica como afortunadamente, que se publicó recientemente, pues merecen muchísima más atención, merecen mucho más tiempo, más energía, más diálogo, y ojalá que fructifique este pequeño evento que realizamos para que más gente lea este trabajo, se discuta, se comparta, se dialogue y sigamos abonando, como ya dijo nuestro buen amigo Carlos Vidales, en este mundo del conocimiento con pequeñas contribuciones, esperando que les haya servido. Y bueno, dejamos el canal abierto para futuras colaboraciones, para futuros diálogos, futuras presentaciones. Y bueno, les agradecemos mucho a todos su paciencia y el tiempo que nos brindaron esta tarde-noche. Así que muchas gracias, les deseamos buena suerte. Gracias, Carlos, un abrazo hasta Guadalajara, a Julio, a José Luis, a la profesora Sandra, a Carlos González y a Eder Domínguez. Buenas noches y que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Felicidades, Carlos.
Así es, un abrazo, Carlitos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.